Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien y vamos a reflexionar hoy también, por la gracia de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a intentar aprender más de cómo es Dios y cómo opera Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces, regraciamos al Señor, damos gracias al Señor y le pedimos que nos guíe. Padre Santo, te pido que nos guíes en aprender tu palabra, en poderte ser fiel en todo, Señor. Te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estimados amigos y hermanas en Cristo, nos encontramos en una época donde estamos viendo la confusión mundial. Esto no es de ahora, esto ya viene, ¿no es cierto?, de hace unos cuantos años atrás. ¿Y cuándo comienza esta confusión? Bueno, evidentemente esta confusión comienza con la rebelión de los seres humanos contra su creador, Dios. Y Dios los confundió. ¿Y por qué? Bueno, ahora vamos a leer en la Biblia estos pasos bíblicos para ver de dónde viene esto. Evidentemente tenemos que ir al libro de Génesis, en el capítulo 11 de Génesis, y vamos a leer algunos versículos. Dice así, en aquella época, ¿no? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿De qué están hablando? De los seres humanos. Los seres humanos que habían ya pasado el diluvio y entonces los hijos de Noé comenzaron a tener hijos, a formar familia, y Dios les había dado una indicación muy concreta, ¿no es cierto? Lo podemos ver en el capítulo 9 del libro de Génesis, ¿no es cierto? La cosa fundamental que el Señor le había dicho, le había dado tantas instrucciones, ¿no es cierto? Lo pueden leer, capítulo 9 de Génesis, pero una cosa importante que le había dicho, que ellos debían distribuirse en toda la tierra, ¿no es cierto? Le dijo así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Muy concreto. Ellos se tenían que esparcir por todo el mundo. Recuerden que este era el mundo post-diluviano, como lo conocemos ahora. Nosotros no conocimos el mundo antidiluviano, pero sí conocemos el post-diluviano. Y ellos se tenían que extender a todos lados. Ellos tuvieron, los hijos de Noé, tuvieron hijos, nietos, o sea, se fueron multiplicando, porque tenían que hacer lo que Dios le dijo, fructificar y expandirse por toda la tierra. Se lo dijo otra vez en 9:7, mas vosotros fructificáis y multiplicaos abundantemente en la tierra, multiplicaos en ella. Quiere decir que tenías una orden muy clara. Ahora, uno de los hijos de Cam, ¿no es cierto?, que se llamaba Cus, tuvo un hijo también, que se llamaba Nimrod. Así que pasaron unos cuantos años. No sabemos cuántos años específicamente pasaron, pero se habían multiplicado. Y dentro de la familia de Cam, de uno de los hijos de Noé, aparece este personaje que se llamaba Nimrod. Y dice así la Biblia, en el capítulo 10, en el versículo 6. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fuit y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sama, Rama, Sapteca
y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser un potente en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Delante de Jehová estaba contra Jehová. Él estaba rebelde a Dios, totalmente rebelde a Dios. Fíjense en qué dice acá, ¿no? Dice, y fue el comienzo de su reino, y está hablando de Nimrod, un rey, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? La tierra de Sinar es lo que ahora sería Irak, en esa tierra, en la medialuna fértil que se llamaba en esa época, ¿no? La tierra que actualmente se llama Irak. Y esa es la tierra de Sinar, que estaba compuesta de más naciones que después se dividieron. Antes era solo una región, esa era la tierra de Sinar. Bueno, ahí Nimrod edificó Babel. ¿Se dan cuenta? Edificó muchísimas naciones, muchísimas ciudades. Pero vamos a centrar la atención en esta. Dice que en el comienzo de su reino se autopuso rey, no es que ninguno lo nombró, la gente lo nombró a Nimrod, pero se autoedificó como rey y estaba contra Dios, contra Jehová. Bueno, porque dice en el comienzo de su reino Babel fue. Entonces, esta gente se comenzó a mover por Oriente Medio. Dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua en la misma palabra, hablaban todo igual, se entendían todo. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Se dan cuenta? Sinar es lo que actualmente Irak. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo todo lo contra de lo que Dios le había dicho. Ellos se establecieron ahí. Ellos tendrían que haber seguido esparciéndose en el mundo, rebelde a Dios. Esta fue la rebelión más grande de toda la humanidad, porque tenían una sola lengua en ese momento y se rebelaron contra la voluntad de Dios. Fíjense, hagamos una torre que llegue al cielo. Ahí comienzan las religiones, una forma de llegar al cielo por medio de una construcción humana, una religión. Y entonces se establecieron ahí y empezaron a edificar una torre para que todos vean, ¿no es cierto?, y que no se alejen más de cuando veían la torre, o sea, no podían ir más lejos, mientras veían la torre se quedaban ahí. El asunto es para que y dicen muy claro acá, ¿no? Dicen, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Quién es el único que podía esparcirlo? El Señor. Ellos no querían estar contra Dios. Y estuvieron contra Dios y hicieron esta rebelión. Dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer. Entonces, pues, descendamos, Dios es único. ¿Por qué dice descendamos? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Dios
Así que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar la ciudad, pues esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y está hablando a nosotros, ¿eh? O sea, ¿de dónde venimos nosotros? De ahí. Entonces, por la rebelión que tuvo el hombre contra Dios, Dios los confundió. Y esa confusión dura ahora, actualmente. Ahora, ¿por qué el mundo está confundido? ¿Quién lo confundió? El Señor. ¿Por qué? Para que no se pongan de acuerdo. Dios confundió la ciencia, confundió al hombre, las inteligencias, los pensamientos del hombre, para que no se pongan de acuerdo para ir contra Dios. Fíjense en lo que dijo el Señor acá. El Señor dijo una cosa súper interesante, ¿no? Dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. ¿Qué significa? Estaban todos reunidos, todos de acuerdo. Todos los seres humanos de aquella época estaban todos de acuerdo, todos unidos en contra de Dios. Dice, y todos estos tienen un solo lenguaje, o sea, se pusieron de acuerdo. Y la humanidad de acuerdo es potente, ¿no es cierto? Aparte, no nos olvidemos que hay alguien detrás siempre, que es Satanás y sus demonios. Dice, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. O sea, ya estaban convencidos de andar contra la voluntad de Dios. Y ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos así su lenguaje, su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Y actualmente es así. No nos podemos entender. Ahora, no nos podemos, alejar de lo que está pasando en el mundo ahora. ¿Vieron las reuniones que hay? Hay reuniones, ¿dónde? En todo el mundo. Reuniones en Alaska, reuniones en todos los países, del mundo. Porque toda la Unión Europea también está reunido. Todo el occidente, el oriente. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para terminar una guerra. Ahora, ¿se pusieron de acuerdo? No, no se van a poder poner de acuerdo. ¿Se dan cuenta? No se pudieron poner de acuerdo en la guerra del 14. No se pudieron poner de acuerdo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el hombre vive en confusión. Ahora, ¿cómo podemos escapar de esa confusión? Nosotros. Todos aquellos que respetamos a Dios y que tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una sola forma de escapar de la confusión. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice una cosa muy simple, pero una cosa que a Dios le costó tanto, que es la muerte de su amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que podamos salir de la confusión. Tú estás confundido ahora, el mundo está confundido. Cada uno habla lo que quiere, piensa lo que quiere y todos creen que tienen razón. Todos creemos que tenemos la razón. El único que tiene la razón es el Señor. ¿Y dónde podemos encontrar esa razón? En la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todos que en Él crean no se pierdan, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, salgan de la confusión, vengan a la Biblia, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Bueno,
Estimados hermanos y hermanas en Cristo y estimados amigos, que tengan una buena semana, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.